uso una vez más. Gracias. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias, Paola, por la invitación hace meses atrás que pudimos compartir y coordinar este día. Y gracias también a la Iglesia por esta oportunidad y a todos los valientes que se acercaron hasta este lugar para poder entender quizás un poquito más de qué se trata esto del estrés. ¿Les pareció atractivo este título? ¿Ustedes qué piensan? ¿Lo rifamos o lo vendemos al estrés? Porque por momentos complica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer de este viernes a la noche algo ameno y que nos podamos llevar una enseñanza, sobre todas las cosas eso. Cuando Paola hablaba y decía, estás en una cátedra, bueno, en realidad en la Universidad Católica, que fue donde me formé como licenciada, ahí junto con otra docente dábamos estrés y afrontamiento, o sea que es una de las materias que enseñábamos a los alumnos, así que dentro de lo que es la docencia y la palabra y la profesión vamos a tratar de hacer un mix con todo eso y poder llevarnos algo para nuestra vida, ¿sí? Pero vamos a tratar de descontracturarnos, porque vieron que dicen estrés y todos como que nos ponemos duros, ¿no? ¿No les pasa? Bueno, entonces miren, vamos a mirar una foto para que ustedes se puedan descontracturar un poquito. Y en esta foto que vamos a ver, yo me quiero presentar y quiero contarles de que vengo de una familia de unos papás extraordinarios, donde desde muy pequeña recibí lo que es los principios, los valores, la palabra de Dios. Y muy agradecida por esa familia, por mis padres, por mis hermanos, que me acompañaron en esa edad de niña, de joven, y que después formé mi propia familia, y eso que ven ahí es nuestra familia, la que formamos junto con Martín. Hace 25 años que estamos felizmente casados, llegamos a las bodas de plata y tenemos 3 preciosos hijos, al menos para nosotros son preciosos. Y ahí pueden ver a Mateo, a Camila y a Felipe, y gracias a Dios por la familia que nos dio. Y si ustedes tuvieran que poner una foto, tal vez se pueden proyectar ahí para que el estrés descomprima un poco y pensemos en nuestras familias, ¿sí? Y vamos a seguir un poquito. Ahora que me conocen un poquito más, ya ven que soy esposa, soy mamá, soy docente, soy profesional, y entre todo eso tenemos que andar haciendo malabares. ¿Saben lo que son los malabares? 2x3 los vemos en las esquinas, ¿no? Y con el estrés nos pasa un poquito lo mismo. Por momentos hacemos los malabares, pero llega un momento donde las pelotitas que empiezan a pasar se empiezan a caer, ¿no? Y ahí es donde perdemos ese equilibrio del que estamos haciendo. Y vamos a hacer una lluvia de ideas. A ver, a mí me gusta que esto sea algo participativo. Si yo les digo, a ver, ¿qué se les viene a la mente cuando les hablamos de lo que es el estrés? A ver, digan palabras así que se les viene a la cabeza. Cansancio, ¿qué otra cosa? Yo estoy tratando de que este cable sea un poquito más largo, ahí. Cansancio, ¿qué más? Ansiedad. Hay un problema con el término ahí, entre la ansiedad y el estrés. Se parece lo mismo, a veces es distinto. ¿Qué otra cosa? Insomnio. Que hay que pagar las cuentas, o sea que una preocupación, ¿no? En este caso, en lo económico. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se les viene a la mente? ¿Cómo? Presiones, ¿sí? ¿Qué más dijeron por acá? Nervios. Todo eso que ustedes dijeron está excelente. Todo eso forma parte, de alguna manera u otra, nos acerca a este término que es el estrés. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la definición, para que ustedes digan, bueno, a ver, pero hablamos del estrés, lo rifamos, lo vendemos, pero ¿qué es? Si yo tuviera que definir qué es el estrés, miren, podría decir algo así. El estrés es la respuesta del organismo, o sea, de nuestro propio cuerpo, a situaciones que por momentos escapan a nuestro control, nos desequilibran, pero sobre todas las cosas es una respuesta del organismo. El estrés no es algo imaginario, es algo que nos pasa a nosotros en este cuerpo formado por Dios, creado por Él, pero que en su momento empieza a
desequilibrarse. Y este estrés puede ser por algo puntual o puede ser también por algo que se prolonga a lo largo del tiempo. Ahora, todo ese estrés, vamos a hacer una diferenciación y vamos a pasar una plaquita más. Ahí está. Bueno, entonces ahora vamos a mirar, una vez que ya definimos lo que es el estrés, vamos a mirar este video. Miren, él es un catedrático de la ciudad de España, de Madrid, donde lo entrevistan y le preguntan acerca del estrés porque tiene muchas investigaciones acerca del estrés, la depresión, la ansiedad. Y a mí me gustaría compartirlo con ustedes para que puedan escuchar de parte de otro, ¿sí?, lo que estuvimos hablando al menos hasta ahora. ¿Les parece bien? Nos va a llevar unos 4 minutitos este video. Sí, nos va a llevar 4 y un segundito. Cero estrés. Vamos a no preocupar. Cero estrés. Vamos a distendernos. Ya lo vamos a ver el video. Así que podemos de última ir pensando en lo que dijimos hasta ahora. ¿Sí? En esta respuesta de nuestro organismo a situaciones que por momentos se nos van de este control. ¿Sí? Que nos generan un malestar. Y antes de decir a ver si todo el estrés es malo o hay alguno que sea bueno, vamos a mirar este video. Y creo que ahí ya estoy a tiempo, ¿no? Ahí está. Y si no, no lo vemos. No pasa nada, yo se los cuento. ¿No se escucha? Cuando estamos nerviosos, tensos, nos sentimos incapaces de relajarnos. Podríamos volverlo para... Ah, ahí está. ¿Es habitual utilizar la expresión estoy estresado cuando estamos nerviosos, tensos y nos sentimos incapaces de relajarnos? Pero ¿cuáles son los signos que realmente indican que una persona sufre estrés? Sí, es habitual, efectivamente, decir que estamos estresados cuando estamos nerviosos, tensos. Y los síntomas más habituales es que estamos con urgencia, que tenemos que hacer algo y no tenemos un tiempo suficiente, que estamos nerviosos, que estamos tensos, cuando estamos bajo la presión del estrés, bajo la presión de una demanda que no podemos atender, nos activamos. Y eso es estrés. Y cuando tenemos la sensación de que no vamos a llegar a tiempo, pues eso es una amenaza y eso es ya una emoción, es la emoción de ansiedad, de alerta, que bueno, pues suelen ir juntas. Y los signos más importantes pues son pues nerviosismo a nivel subjetivo, a nivel cognitivo, a nivel de experiencia, activación fisiológica a nivel de tensión muscular, tasa cardíaca, aumento de tasa respiratoria, etc. Y cambios en la conducta de manera que nuestra conducta se vuelve más rápida, más nerviosa. En la actualidad, la sociedad tiende a confundir estrés con ansiedad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que el estrés es un proceso más general que la ansiedad. La ansiedad es una emoción en un caso particular, en una situación concreta. El estrés es una situación general ante las demandas del medio. Cualquier tipo de demanda, como pueda ser pues
pues que hace frío o que hace calor y tenemos que conservar una temperatura constante y entonces tenemos que o tensar los músculos para calentar o sudar para enfriarnos. Y eso es un proceso de estrés. Ante las demandas de exceso de calor, pues tenemos que sudar, y ante las demandas de exceso de frío tenemos que contraernos. Y en cambio la ansiedad es una reacción emocional que surge ante situaciones en las cuales podemos obtener un resultado negativo, en las cuales nos vamos a enfrentar con una amenaza. Entonces esa amenaza pues es un caso particular de demanda frente a todas las demandas posibles, que pueden ser de muchos tipos. ¿Cuáles consideras que son los principales agentes que provocan estrés en la sociedad? ¿Son diferentes ahora respecto a, por ejemplo, 20 años? Sí, las circunstancias que nos demandan hoy son distintas a las que nos demandaban hace 20 años. Por ejemplo, hoy en día, en los últimos 20 años, se han desarrollado las tecnologías de la información y la comunicación. Hace 20 años éramos pocos los que usábamos el correo electrónico y se usaba mucho menos que ahora. No había los móviles que hay ahora, tan extendidos, tan inteligentes, con tantas funciones. Y claro, eso cambia mucho nuestras demandas. Hoy en día continuamente hacemos cosas con un aparato que llevamos en el bolsillo que hace 20 años no existía. Y entonces hoy en día tenemos la demanda en nuestro bolsillo. En cualquier momento vibra, suena y ya tenemos una demanda. Eso hace 20 años no existía, eran otras demandas. Por lo tanto, las demandas cambian. Y con respecto a hombre y mujer, pues bueno, cada uno tiene sus roles, y los roles de la mujer pues a veces tienen más estrés porque incluye la doble jornada de que se incorpora al mundo laboral pero sigue haciendo muchas tareas familiares y domésticas. Pero aparte de que tiene más estrés, la mujer tiene más trastornos de ansiedad y estrés. En el mundo laboral no se hace un tratamiento adecuado del estrés. Cuando se pregunta a las empresas que si han establecido sistemas de prevención de riesgos laborales que incluyan los riesgos psicosociales, incluidas pues esas condiciones de trabajo estresantes, pues la mayoría de las empresas no lo ha implementado, esos protocolos de prevención, de manera que no se está haciendo lo que se debería estar haciendo, que lo marca la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Qué se debería hacer? Pues se debería dar información, porque el estrés, cuando estamos informados, se maneja mejor que cuando no sabemos lo que es. Cuando no sabemos lo que es, el propio estrés y la propia reacción de estrés se pueden volver más estresantes porque no sabemos qué nos pasa. Pero el estrés también puede bloquearnos y perjudicar mucho nuestro rendimiento y puede incluso afectar negativamente a nuestra salud física y a nuestra salud mental. De manera que si se hace bien, pues los trabajadores estarán más a gusto y rendirán más. Y en cambio, si se hace mal, pues lo que va a haber es un problema de malestar, falta de satisfacción con el trabajo. En el caso de los estudiantes, ¿de qué manera afecta en su rendimiento el estar sometidos a situaciones de estrés? Bueno, pues en el caso de los estudiantes tienen sus demandas, y sus demandas consisten en que hay épocas en las cuales se les juntan todos los exámenes y además a veces se les juntan trabajos. Y entonces es una época en la cual pues ya no están plácidas en la vida del estudiante y tienen que activarse y duermen menos y estudian y trabajan más y están con la amenaza de no llegar a tiempo, de no aprobar, etc. Y eso pues se vive pues con más angustia y cambia pues, sus hábitos de vida, cambia la alimentación, a veces aparecen hábitos tóxicos, etc. Y eso pues afecta negativamente a la salud. Pero también puede afectar al rendimiento, de manera que por un lado el estrés puede favorecer el rendimiento, pero si llegaran a bloquearse, si llegara a ser un estrés excesivo, pues puede suceder que un buen estudiante suspenda todo. ¿Se dieron cuenta de que a través de este video el estrés atraviesa todas las áreas de la vida?
Pasó por lo laboral, pasó por lo estudiantil, pasó por los hombres, por las mujeres. Y en definitiva, si vamos a la próxima placa, la definición entonces de lo que es el estrés es esta desregulación que nosotros tenemos, que nuestro organismo tiene cuando está afectado por lo laboral, las tareas de la casa, lo que estudiamos, el examen que tenemos que dar, las cuentas que tenemos que pagar. Y vieron que se da a todo nivel, a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel conductual, así como lo decía. Entonces, ¿qué es el estrés? Esto que acabamos de definir y lo que en este video hablamos muy bien. Pero también dijimos de que no era lo mismo, que todo no es estrés. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, y ahí pasamos a la próxima plaquita, cuál es la diferencia entre el eustrés y el distrés? El eustrés es ese estrés positivo. Eso que hoy yo tenía antes de venir a este lugar, porque hacía muchísimos años que no venía a esta iglesia y me iba a enfrentar a un público que no conocía. Sin embargo, para mí no era un estrés negativo, era un eustrés, era algo positivo por lo placentero que era para mí venir a este lugar. Entonces, muchas veces confundimos los términos y qué bueno, porque ahí Cano Bindel decía, ¿no? Lo mejor de todo es poder informar, porque cuando estamos informados entendemos y entender nos tranquiliza. Muchas veces tenemos eustrés, que es un estrés positivo, de algo que para nosotros es placentero, distinto al distrés. El distrés tiene que ver con algo que para mí es una situación displacentera, que me provoca algo negativo. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tengo que ir a cuidar a un ser querido que está enfermo y que no sé cómo tratarlo, no sé cómo alcanzarle lo que necesita, no sé si voy a llegar a tiempo, estoy con distrés porque es algo negativo, ¿sí? Sin embargo, las otras características de lo que me lleva a algo positivo, estamos hablando de eustrés. ¿Por qué es necesario decir esto? Para que no andemos por la vida diciendo vivo estresado, ¿sí? Muchas veces sí hay situaciones que nos estresan, pero en otras no es así. ¿Y saben por qué es importante poder entender esto? Porque a través de lo que nosotros decimos, o sea, de nuestro lenguaje, también es lo que nosotros empezamos a creernos. Entonces, qué importante que empecemos a llamar a las cosas por su nombre. Vamos a seguir avanzando. Diferencia entre eustrés y distrés. ¿Qué dice la siguiente placa? Vamos a ver las manifestaciones del estrés. Hay manifestaciones que son pura y exclusivamente físicas, ¿sí? Como por ejemplo, que empiece a tener palpitaciones, que mi cuerpo empiece a sudar, que mis manos se humedezcan, ¿sí? Que mis pupilas se agranden un poco. Todo eso hace notar que hay una persona que está estresada, ¿sí? Porque atraviesa lo que tiene que ver con lo físico, pero también atraviesa lo que tiene que ver con lo psicológico. Esta persona empieza a tener ideas que no son buenas, pensamientos en bucle, a lo que llamamos esos pensamientos negativos. Empiezo a pensar algo negativo y después de eso negativo empiezo a pensar otra cosa negativa. Y cada vez más negativa y eso se va haciendo un embudito así, ¿sí? Que termina entonces en pensamientos y en manifestaciones que llamamos psicológicas en lo que tiene que ver con el estrés. También se pueden producir en esto de lo psicológico que una persona esté muy irritable. Vieron que hay personas a las que le hablamos y enseguida parece que son como el carpincho. Si te tocaste, pincho. ¿Sí? Entonces les hablamos y enseguida se ofenden, están sumamente irritables, se enojan por todo se ofenden. Entonces tal vez esté atravesando una situación de estrés que puede ser puntual o que tal vez viene arrastrando, que después vamos a diferenciarlo bien. Y también las manifestaciones del estrés se pueden dar a través de la conducta. Vieron que en el video también se mencionaba, ¿no? En esto de que esas personas que caminan rápido, que hacen muchísimas cosas a la vez, que siempre están apuradas, que no encuentran las cosas, que pierden algunas de las cosas. ¿Se les va viniendo imágenes a la cabeza?
traten de concentrar esas imágenes en ustedes y no en mi mamá, en mi hermano, en mi compañero de trabajo, en mi esposo, en la hermana que tengo sentada al lado. Mejor ni la miro porque ella es así, un claro ejemplo de lo que se está diciendo. ¿Por qué los invito a pensar en ustedes? Porque es la mejor manera de poder entender qué es lo que me está pasando para que de esa forma lo pueda corregir, lo pueda revertir y pueda mirarlo distinto a todo esto, ¿sí? Entonces, hablamos de la definición de estrés, diferenciamos el estrés bueno del estrés malo, vimos las manifestaciones que tiene el estrés y vamos a seguir un poquito más. Vamos a hablar del estrés crónico y del estrés agudo. Miren, acá hay una diferenciación bien grande. El estrés agudo es esa situación que se da en un momento puntual. Si yo, por ejemplo, fui partícipe de un accidente de tránsito, estoy pasando por un estrés agudo. ¿Por qué? Porque en ese momento lo agudo, lo puntual, se dio en mi vida. Entonces, puede ser un accidente de tránsito, puede ser la noticia del fallecimiento de un ser querido, puede ser un despido laboral, es algo puntual, ese es un estrés agudo. Ahora, hay situaciones de estrés que se dan desde la cronicidad. ¿Qué es lo crónico? Lo crónico es lo que perdura en el tiempo. No significa que sea para siempre, pero perdura en el tiempo. Por ejemplo, una enfermedad que viene de muchos años o situaciones de pobreza donde las personas realmente tienen esa carencia por tiempo prolongado, o situaciones de desempleo, o cuando estamos hablando en países o en lugares donde, por ejemplo, los terremotos son algo común. Entonces, esas son situaciones de estrés crónico y esto hay que saber diferenciarlo. ¿Por qué hay que saber diferenciarlo? Porque si vos hoy te pones a pensar en tu vida y decís, yo estoy siendo testigo de un estrés crónico, sería muy bueno que busques ayuda y la manera de salir de ese lugar. Porque el estrés crónico nos puede llevar a otras patologías que son más serias de lo que es el estrés. El estrés crónico nos puede llevar, por ejemplo, a un estado de cansancio y de fatiga muy grande, donde se puede terminar en un burnout, en un estar quemado por lo que tiene que ver por lo laboral. El estrés crónico nos puede llevar a una depresión, a una situación en que en estos bucles de pensamiento negativo no podamos salir y de la depresión se pueden derivar situaciones fatales. Entonces, si vos hoy estás atravesando un estrés crónico y lo podés visualizar, sería muy bueno que no te quedes solo con la información. La información es buena, pero también la acción es necesaria. Además del estrés crónico y del estrés agudo, está el estrés por acumulación. Miren, les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si yo me levanto para ir a trabajar y como me levanté tarde, perdí el ómnibus? ¿Es tan grave? ¿Hay un estrés acumulado ahí? Lo único que me pasó fue perder el ómnibus. A ver, ¿es grave o no es grave? ¿Es acumulado? Bueno, pero vamos a no buscarle tantas aristas. Hablemos del ejemplo en concreto. ¿Es grave? Perdí el ómnibus. No es grave, ¿verdad? No estamos hablando de un acumulativo de cosas. Pero ¿qué pasa si yo me desperté tarde? Cuando me fui a duchar, con esto de la sal salada se me rompió el calefón. Y resulta de que, como no me pude duchar, me tuve que poner la misma ropa del día anterior, pero hoy tenía una entrevista. Y resulta que como me levanté tarde, como no me pude duchar, como además me tuve que poner la misma ropa del día anterior, no me dio tiempo a desayunar. Y como no me dio tiempo a desayunar, salí tan apurada que me olvidé de la boletera o de la tarjeta del ómnibus y le tuve que pedir prestado y perdí el ómnibus y llegué tarde. ¿Ahí estamos hablando de algo puntual? ¿Estamos hablando de algo puntual? Bueno, pero hay un estrés acumulado, ¿no? Me levanté tarde, no me pude bañar, no pude desayunar, me tuve que poner la misma ropa, perdí el ómnibus. El estrés por acumulación es otro tipo de estrés que entra dentro de lo crónico también, ¿sí? Pero para pensar, y a mí me gusta hacerlos reflexionar,
¿Todos los días vivo con un estrés de acumulación? Piensen, ¿me está describiendo? ¿Siempre me pasa algo? ¿Vieron esas personas? Acá no pasa. Pero esas personas que tú hablas con ellos y le preguntas, ¿y cómo estuvo tu día? Bueno, mira, hoy me pasó esto. Y vos decís, claro, es hoy. Y resulta que el domingo que viene o el viernes que viene cuando lo ves, le preguntas, ¿y cómo estuvo? Y bueno, y hoy también me pasó esto. Y a la tercera vez ya no querés ni preguntarle. Cuidado con el estrés de acumulación. Cuidado con el estrés crónico. Y el estrés agudo, vamos a ver cómo lo podemos manejar entonces. Vamos a seguir un poquito más. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Va quedando claro? ¿Sí? ¿Están seguras? ¿Están seguros? Bien, seguimos. Valoración y afrontamiento. Saben que en este sentido, todas las situaciones que nos pasan van de acuerdo a la valoración que yo le doy a esa situación. Y yo puedo valorar desde 3 lugares. Desde el lugar de la amenaza, esta situación para mí es amenazante. Realmente si yo me enfrento a un nuevo trabajo, para mí esto es una amenaza, porque lo más probable es que no me quieran contratar. Y si no me quieren contratar, no voy a poder tener trabajo. Y si no tengo trabajo, no voy a poder pagar las cuentas. Y ante la amenaza, ¿qué hacemos todos? Si yo me veo amenazado por algo, ¿qué hago? ¿Me meto en esa amenaza? No, trato de salir corriendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, podemos valorar esas experiencias o esas situaciones como una amenaza. Las podemos valorar también como un daño o una pérdida. No, esto a mí me va a hacer mal. Esto a mí me va a hacer perder. O las podemos valorar como un desafío, que sería la mejor manera de poder valorar las situaciones. Ahora, ¿qué pasa? No siempre podemos valorar las situaciones como un desafío, porque muchas veces lo que tiene que ver con nuestra personalidad hace que veamos las cosas de una manera o que las veamos de otra. Entonces, lo primero que hacemos cuando estamos frente a una situación es valorarla y decir, bueno, a ver, ¿qué es esto para mí? ¿Es una amenaza? ¿Esto para mí en realidad me va a causar un daño o una pérdida? ¿O lo puedo tomar como un desafío? Dependiendo del valor que yo le dé, es la manera que yo tengo de afrontar la situación. Y dice la literatura que nosotros podemos afrontar de 2 maneras, desde la emoción o desde la acción. ¿Qué sería entonces valorar desde la emoción? Vamos a poner un ejemplo. Resulta de que me quedé nuevamente sin trabajo. O podríamos hablar de algo universitario, pero por la franja etaria que veo acá me parece que lo laboral es lo que más prima, ¿verdad? Entonces yo me quedé sin trabajo y si yo afronto desde la emoción, digo, qué horrible, me quedé sin trabajo. Me voy a poner a llorar porque nadie ahora me va a contratar. Fíjate que con la edad que tengo, además soy mujer, todos los puestos van a ir para los hombres, lo más probable es que yo no llegue porque cada vez que me hacen el psicotécnico, ahí es donde pierdo porque me hacen dibujar y yo no sé dibujar y no sé contestar y se me va el tiempo. Entonces me quedo ahí pensando en que me quedé sin trabajo. Que es verdad, me quedé sin trabajo. Sin embargo, si yo afronto desde la emoción solamente, es la manera que puedo de afrontar, pero tal vez no sea la más efectiva. ¿Qué pasa si con el mismo ejemplo yo afronto desde la acción y me centro en el problema y digo, ¿qué es lo que pasó? Me quedé sin trabajo. Bien, ¿es el único trabajo que había en el Uruguay? Lo más probable es que no. Le voy a pedir a una amiga que me ayude a poder actualizar mi currículum. Entonces yo actualizo mi currículum y lo mando por correo electrónico, pero además me lo imprimo. ¿Y qué hago?
voy a un lugar donde, según mis capacidades y mi preparación, voy y lo entrego, le digo, me he visto bien, ¿no? Porque vieron que el texto ese que dice que Dios mira, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, ¿verdad? Pero Dios, ¿qué mira? El corazón, claro, pero lo mira Dios el corazón. El hombre mira lo que tiene adelante. Entonces ustedes, si quieren ir a buscar trabajo, arréglense, pónganse en forma y digan, bueno, porque el que te está mirando es otro ser humano. Lo espiritual está muy bien, pero también está bien que... Claro, y si te ven bien, te contratan, ahí está. Entonces vas con el currículum y te contratan. Gracias por el aporte. Entonces, ¿qué hago? Llevo el currículum, trato de ver, pongo en los estados. ¿Vieron que ahora en los estados la gente publica absolutamente todo? Pongo si alguien sabe de algún trabajo. Y me centro ¿en qué? ¿En la emoción? En el ¡ay, qué horrible, me quedé sin trabajo! Que está bien, nos genera una emoción de tristeza. Pero me centro entonces en el problema y en la acción. Y de ahí es el segundo paso. Lo primero que hacemos es valorar. ¿Cómo veo yo esta situación? Y en el segundo acto de valorar, lo que estoy haciendo es ver de qué manera afronto. Recuerden, cada vez que tengan una situación problemática, acuérdense, ay, Jenny se quedó llorando ahí, o dijo, voy a hacer algo para poder salir adelante. ¿Y saben qué es lo maravilloso de esto? Que depende de cada uno. Miren, yo siempre le digo a mis pacientes y también cuando doy este tipo de charlas o de conferencias, entre la situación que tenemos por delante, ¿no? Entre ese estímulo que tenemos y la decisión que tomamos, tenemos el lugar más amplio de libertad que todo ser humano puede tener, que es el poder elegir qué hago con eso que recibí. Entonces, está en tus manos en decir, bueno, a ver, en esto de afrontar, ¿cómo lo quiero afrontar? Yo en realidad quiero afrontar desde el problema, pero no puedo. Fantástico, podés buscar ayuda. ¿Saben que todos somos mejores con el otro? No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice en Génesis. Cuando Dios creó al hombre, ¿qué dijo? No es bueno que... Sí, no es bueno que Adán esté solo, no es bueno que Jenny esté solo, que Paola esté solo, que Susana esté solo, que Mario esté solo, que Martín esté solo. Es bueno que estemos en compañía. Y con el otro siempre vamos a ser mejores, dependiendo qué otro, ¿no? Tenemos que ver en qué otro nos vamos a apoyar, pero podemos entonces buscar ayuda si yo quiero cambiar. Seguimos a la siguiente placa. Resistencia versus resiliencia. ¿Saben que cuando nosotros nos resistimos, lo que estamos haciendo es provocando que nuestro estrés aumente? ¿Por qué estamos provocando que nuestro estrés aumente? ¿Saben que hay una frase, hay un término en realidad que se llama la carga aleostática, que es lo que nuestro organismo se cobra frente a las situaciones de estrés. Frente a las situaciones de estrés, donde la hormona del estrés, que es el cortisol, aumenta y aumenta y aumenta y aumenta, nuestra carga aleostática se desbalancea. Entonces, cuando nosotros resistimos tanto, nuestro organismo, ¿qué pasa? Lo siente. ¿Sí? Y se ve afectado. ¿Qué era el estrés por definición? ¿Un desbalance en qué? En nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Entonces, cuando nosotros resistimos y lo único que hacemos es resistir, ¿se acuerdan de los malabaristas? ¿Qué hacen? Resisten. ¿Cuánto tiempo? Hasta que empiezan a perder ese equilibrio, la carga aleostática, eso que nuestro cuerpo nos empieza a cobrar, a pasar factura. Vamos a dar un ejemplo de esto. A ver, Paola, ¿tienen estufa en casa? Bien. Supongamos que es un aire, ¿no? ¿Qué pasa si lo prendés todos los días, desde las 8 de la mañana y lo dejás prendido? La casa de seguro que te va a quedar calentita. ¿Qué va a pasar a fin de mes con la factura?
No te alcanza el sueldo, pero pregunto, cuando te venga la factura, ¿qué podés hacer? Te viene un montón, ¿no? Porque si lo has prendido siempre, ¿tenés alguna otra opción una vez que te vino la factura? Tenés que pagarla. Cuando el cuerpo pasa factura, no tenemos opción. Así como Paola va a tener que ir a pagar UT por todo el tiempo que dejó el aire prendido, nuestro cuerpo va a pasar la factura. El tema es que muchas veces nos damos cuenta de toda esa carga aleostática, de todo lo que nuestro cuerpo se cobra cuando ya tenemos la factura en la mano. Y ahí sí que no tenemos marcha atrás. En un sentido, en otro podemos mejorarlo, pero el daño que se nos hizo, ya se nos hizo. Entonces, vayamos por la prevención, vayamos por la profilaxis, por esto de decir, ¿qué puedo hacer para cuidarme? ¿Y por qué puse resistencia versus resiliencia? Porque la resistencia justamente habla de esto, ¿no? De que cuando resistimos mucho, nuestro cuerpo se lo cobra. Y la resiliencia tiene que ver con esto, pero con una diferencia. La resiliencia, el germen, la semilla de la resiliencia son las situaciones difíciles. Si no hay situación difícil, no se puede ser resiliente. ¿Por qué? Porque la resiliencia, por definición, es salir fortalecido de una situación difícil. Ahora, ¿vieron que hay una diferencia con la resistencia? En la resistencia nuestro cuerpo se cobra todo, pero en la resiliencia nosotros tenemos esa capacidad, ese recurso de decir, bueno, ante esto que fue demasiado difícil para mí, desde lo positivo, y no ese positivismo irreal, que por ejemplo pasó una tragedia y decimos algo bueno tiene que tener. Las tragedias no tienen nada de bueno, son tragedias. Ahora, si a raíz de esa tragedia puede venir algo positivo, eso es resiliencia. Poder salir fortalecido de una situación difícil. Pero para eso yo tengo que estar preparado. Para eso tengo que poder ver el mapa de la situación difícil de una manera que diga, bueno, ¿en qué me fortaleció esto? Y de qué manera puedo sacar algo que me sirva de aprendizaje para el presente y para el futuro. Y si voy un pasito más allá, la resiliencia también tiene una trascendencia muy importante, que no solamente me ayuda a mí en el presente y en el futuro para salir fortalecido, sino que trasciende a mi persona y me ayuda a ayudar a otros. Es una cadena con eslabones fantásticos, pero tenemos que no resistir. Hay una pregunta. No tiene por qué. Muchas veces viene por aprendizaje de tanto resistir y decimos, bueno, entonces esto no está bueno, vayamos por este otro camino. No siempre, pero para traerlo a modo de ejemplo de que resistir no es lo mismo que ser resiliente, ¿sí? Ustedes acuérdense que cuando resistimos, incluso cuando resistimos a las emociones que tenemos, las emociones, yo me voy un poquito por las ramas, pero trato de aportar desde el conocimiento. Las emociones nos vienen a dar una información. Si yo estoy contenta, me viene a dar una información. Si yo estoy triste, hay una información detrás. Cuando yo resisto, es como cuando empujamos a la puerta y no queremos que algo pase. Eso es lo que hacemos. Esa es la resistencia. No permitimos que esa información de la emoción venga a nosotros. Cuando nosotros somos resilientes, decimos, bueno, a ver, ¿estoy triste? Sí, lo reconozco, me doy mi tiempo para llorar, para compartirlo, para poder procesar esta situación que estoy viviendo. Y ahí, en ese aprendizaje, recuerden de que la resiliencia se forma a través de las situaciones difíciles, es la semilla, es el germen que hace que podamos ser resilientes. Ahí vemos la manera de salir. ¿Contesté la pregunta, Paola? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí.
Sí. Bueno, a ver, convengamos de que energía circula por nosotros, ¿no? No te puedo decir, sinceramente, si hay una relación directa entre eso y el estrés, ¿sí? Tal vez tengan que ver otros factores también, pero hablamos de nerviosismos, de irritabilidad, pero en ningún momento lo conocí así como que una descarga de energía, porque de lo que me estás hablando es de una descarga, ¿no? Por algo te da corriente y demás. No particularmente como eso, pero todo puede tener que ver con todo. No te lo puedo garantizar como que sea lineal. Esa es la causa y lo otro es el efecto. ¿Sí? ¿Contesté? Bien, vamos a seguir un poquito más. ¿Puede ser? ¿Resistimos un poquito más? ¿Sí? Seguimos a la próxima diapositiva. ¿Será importante? Ay, no los veo para nada convencida. Claro que es importante. A ver. Hay una frase, gracias por tu participación, hay una frase famosa, ¿no? El humor salvará al mundo. No lo dice la Biblia, lo dijo un actor, no sé, ahí está. Pero la importancia realmente del sentido del humor. Si bien es cierto de que hay momentos para reír y hay momentos para llorar, todo tiene su tiempo, dijo el sabio Salomón, ¿verdad? Pero el humor, incorporarlo en nuestra vida, porque si no, vieron que yo en el consultorio vienen diversos pacientes y hay pacientes que directamente vienen todos duras, contracturados, que no les sacas una sonrisa, pero ni por casualidad. Sin embargo, la importancia del humor está científicamente probada. Saben que los científicos dicen, y les voy a leer las cifras concretas. En realidad lo que dicen, más allá de lo concreto, es que desde el punto de vista muscular, sonreír lleva menos tiempo que fruncir el ceño. Sonreír lleva menos tiempo que fruncir el ceño. ¿Por qué? En este gesto sencillo y afectuoso están involucrados en este 17 músculos, mientras en este 43. Es decir, de que si nosotros sonreímos, en realidad lo hacemos en menos tiempo que enojarnos. Yo siempre le digo a mi esposo, a veces cuando lo veo así, no te pongas así porque te arrugás. Pero además de que se arruga, porque tampoco está bueno. ¿Saben que nuestro cerebro, la creación de Dios es magnífica? Nuestro cerebro registra la mueca. La mueca, así, lo registra. Y lo registra como algo positivo. Entonces, en la importancia del humor, riámonos más. Sí, que se escuche. ¿Hace cuánto que no te reís hasta que te duela la panza? Pregúntense. ¿Hace cuánto? ¿Vieron que a veces nos reímos tanto que dicen, no, pará, porque ¿qué pasa? ¿Y vieron lo contagioso que es? Todas ustedes de acá se rieron cuando yo hice eso. La risa, el humor, es contagioso, alegra, ayuda a sobreponerse a las situaciones difíciles. Y además no es un simple hecho, sino de que realmente, fisiológicamente, estamos formados así, ¿sí? Pongan en práctica esto. Cuando haya algo que los tensione, piensen, a ver, hacer así cuesta menos que hacer así.
Y además a las mujeres nos ayuda porque no nos arrugamos tanto, ¿les parece? Y compramos menos retinol y todas esas cosas para que no nos salgan tantas arrugas. La importancia del humor y además de eso, sonreír. ¿Conocen la hormona, la endorfina? Hablamos del cortisol, ¿verdad? Cuando el cortisol sube es porque sube el estrés. Cuando la endorfina sube es porque sube la hormona de la felicidad. Entonces, entre cortisol y endorfina, quédate con la endorfina. Totalmente, ¿sí? ¿Para qué? Para que el estrés se pueda reducir. Bien, vamos a hablar entonces del sentido de esperanza. ¿Saben que la esperanza, por definición, es saber de que en el futuro las cosas van a mejorar? La esperanza, por definición, es saber que las cosas en el futuro van a mejorar. Cuando estés atravesando una situación de estrés, sea aguda, sea crónica o sea por acumulación, pensá con visión de esperanza. Cuando yo era chica, ahora hay más túneles, pero cuando yo era chica el único túnel que conocía era el de 8 de octubre, ¿no? El de ahí, el de la médica. Y cuando uno va pasando por el túnel, ¿cómo ve la situación? ¿Cómo ve el ambiente, el entorno? Oscuro, adentro de algo, como que atrapados, ¿verdad? Y cuando pasamos por una situación de estrés, es como que estuviéramos pasando por un túnel. Oscuro, muchas veces frío. Puede que sea un invierno muy lluvioso, que esté nevando, que la situación esté complicada, que estemos como que un tanto solos. Pero por el túnel se pasa, se atraviesa. ¿Y qué es lo que vemos cuando estamos llegando al final del túnel? La luz. Esa luz es la esperanza. El saber de que voy a pasar por la situación difícil, por esa situación de estrés, porque si no paso por una situación difícil no hay resiliencia. ¿Se acuerdan de que la semilla de la resiliencia es la dificultad? Pero que puedas atravesarlo como por un túnel y no como por un pozo donde no podés salir y donde te quedaste ahí embarrado. La esperanza entonces es saber de que en el futuro las cosas van a estar mejor. Y acá tiene que haber confianza, tiene que haber fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y nosotros como hijos de Dios, poder vivir desde la esperanza realista, pero desde la esperanza. Desde ese saber de que en el futuro las cosas van a estar mejor, porque Dios nos quiere hijos infelices. Y Él sabe muy bien los planes que tiene para nosotros y son planes de bienestar y para nuestro bien, no para nuestro mal. Entonces, que si hoy estás atravesando una situación de estrés, puedas verlo con ojos de esperanza. Dice Diego Torres en su canción, que me la escribí porque no me la sé de memoria toda, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos y sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza y ver al futuro, tentar al futuro con el corazón. ¿Sabés que en esto del estrés, a mí me gustaría, a ver si Paola me puede ayudar, repartirles un termómetro de papel. Y este termómetro de papel tiene como título el termómetro del estrés. Y después de haber visto la definición de estrés, después de haber diferenciado entre el estrés bueno y el estrés malo, después de reconocer cuáles son las manifestaciones que tiene el estrés a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel conductual, después de entender que resistir no nos ayuda y no es la manera, sino que poder adoptar la resiliencia, después de aplicar el humor en nuestra vida y mirar el futuro desde la esperanza, a mí me gustaría de que en un breve ejercicio, que si pasamos la plaquita iba a decir ejercicio, que es lo que teníamos pensado para ahora,
Gracias. ¿Alcanzaron para todos? ¿Sí? Vos puedas identificar en ese termómetro, desde el 36, ¿no? 36, que no es fiebre, 37 subfebril, 38, 40 quizás. ¿Cuáles son las situaciones que a vos te estresan? Vamos a tomarnos un minutito. Trata de no copiarle a la que tenés al lado o al que tenés al lado, de no soplarle al otro tampoco, que pueda ser un ejercicio para ustedes, así se pueden llevar algo práctico, ¿sí? Y que puedan identificar cuáles son las cosas que realmente a mí me estresan. Hacen que mi organismo se desequilibre, que no mantenga ese equilibrio, esa homeostasis. Que lo puedas anotar ahí. Vamos volviendo de a poquito. Tal vez tengas algunas cosas en mente, después la termines de hacer en tu casa. Y yo quiero dejarte un texto de la palabra para que vos puedas confrontar con ese termómetro del estrés. Filipenses 4:6 dice en la versión Nueva Internacional: no se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones delante de Dios y denle gracias. Que te pueda llevar ese termómetro del estrés, pero no para estresarte más, sino para poder identificar cuáles son las situaciones que a vos te aumentan el cortisol. Y ante eso puedas verlas y decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo afrontar esto? Y sobre todas las cosas, ponela en un lugar donde cuando estés en oración lo tengas presente. Y recuerdes lo que dice Filipenses. No te afanes por esto. ¿Esto es lo que te pone estresado? Preséntamelo a mí en oración. Pero hacé tu parte. Y además, da gracias. Porque la gratitud es una virtud que tenemos que sembrar todos los días, que nos va a ayudar a bajar el cortisol y a poder ver la vida con ojos de esperanza. Gracias por este tiempo que pudimos compartir. ¿Alguien tiene alguna pregunta que le haya quedado? Sí. Filipenses 4:6. Sí. Sí, en realidad, a ver, el resistir es siempre estar tan escudado y tratar de hacer todo para que nada me afecte, que termina desequilibrando mi organismo y pasándome una factura importante. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Hay momentos en que sí tenemos que resistir, pero después tenemos que tener ese momento para poder aflojar. La resiliencia, por otro lado, es esa capacidad de pasar por ese momento difícil, pero pudiendo sacar una enseñanza. ¿Quedó clara la diferencia? Gracias por la pregunta. Yo siempre digo que la pregunta de uno es la pregunta de todos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Vamos a terminar entonces orando
presentando nuestros termómetros delante de Dios. Y yo te invito a que lo tengas en tu mano o a que lo dobles o a que por lo menos lo tengas ahí presente, en tu mente si es que no lo escribiste. Y que podamos presentar este termómetro del estrés. Y pedirle a ese Dios que nos dice, no te preocupes, yo estoy contigo como poderoso gigante, que pueda saber cuáles son estos motivos de estrés. Y Señor, hoy te los presentamos delante de ti. Y los traemos como hijos tuyos, de acuerdo a nuestras necesidades, sabiendo de que vos nos querés equilibrados, nos querés felices y también querés que tomemos acción en las dificultades que nos tocan vivir. Así que sobre todas estas cosas, sobre esta lista de este termómetro, pedimos de que tu sabiduría, tu gracia, tu ayuda, ese sostén, eso que dice tu palabra de que no temas, no tengas miedo, te sostengo con tu mano derecha y te digo, yo te ayudo. Te pedimos esta ayuda para que realmente vos puedas manifestarte en nuestra vida desde el amor, desde la esperanza, desde la gratitud, desde la alegría, desde la sonrisa. Y que no lo experimentemos nosotros solos, sino que también lo podamos transmitir y contagiar a quienes nos rodean. Gracias por este tiempo en tu casa, en comunión con los hermanos, y te pedimos de que esto que estuvimos aprendiendo lo podamos poner en práctica en nuestra vida y en nuestras familias también. En tu nombre te agradecemos y te pedimos todas las cosas. Amén. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias por estar. Un privilegio. No, por favor. Gracias. Y la verdad que me quedo con que todos nos podamos llevar, yo por lo